15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con Javier Echeverry, responsable de Active Trades en este consultorio de bolsa. Estamos viendo en directo, oyendo en la radio, en las aplicaciones, en la web, también en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, y viendo los gráficos en directo. Y luego en nuestro canal se queda grabado este consultorio, guardado para que ustedes lo puedan ver cuando quieran, esta noche, esta tarde, mañana, fin de semana. Todo lo que está poniendo Javier explicándonos de cómo están técnicamente los valores por los que ustedes están preguntando. En el 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716. Teníamos pendientes IAG y Ferrovial, después de las caídas, ¿cómo están? Nos preguntaba un oyente. Y análisis del eurodólar, Javier. Pues vamos con Ferrovial, que la tenemos directamente en pantalla, si te parece. Ha roto el soporte de los 33,92, se va a los 33,40, con una pequeña dilatación sobre el precio actual que nos ha marcado un cierre de gap en los 33,16 y que podemos ver claramente en el gráfico esa pequeña dilatación. Como digo, cerraba el gap que marcaba anteriormente en concreto en el 9 de enero de este año, del 24. En principio, bueno, lo que tiene técnicamente es una corrección hasta ahora sana, interesante, donde podemos ver el comportamiento después de una subida muy fuerte que ha tenido, que comenzó concretamente el 30 de octubre del 23, y con esta subida que suponía, pues nada más y nada menos, vamos a medirla, suponía un 37%, 37,24 para ser exactos, se nos queda en un 22,30 desde la fecha que he mencionado, del 26 de octubre del 23. Por tanto, bueno, esa corrección que nos puede servir para tomar impulso, en principio todavía no se apoya en un soporte importante, pero sí ha roto un soporte importante, como decíamos, en esos 33,98. Así que cuidado, vamos a dejar que el título se asiente y que, como siempre, forme una figura de consolidación y podamos a partir de ahí tomar decisiones. Vale. Dentro de IAG, que teníamos también pendiente y la tenemos ahora mismo ya en pantalla, pues ya sabéis que no es una de las compañías que a mí más me gusta, precisamente por ese sesgo tan absolutamente bajista que lleva teniendo muchísimo tiempo y que, bueno, quizá desde octubre del 20, pues más o menos nos juega en ese macro canal lateral, nos juega un poquito arriba y abajo, desde aproximadamente los 2,48 hasta el 1,03. Bueno, pues todo lo que está ahí en medio, desde 2020 viene jugando. Perspectivas para ahora, pues pensemos en un recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio y esto que eleve el precio del petróleo. Si el precio del petróleo sube, el precio de los combustibles sube y el coste mayor que tiene una línea aérea es justamente el combustible. Por tanto, es probable que no le vaya nada bien. Teniendo en cuenta ahora mismo que está en 1,8425 para ser exactos y que es una leve zona de soporte, probablemente podemos ver un pequeño rebote si el día de hoy no se complica mucho más y en el día de hoy no vemos ningún tipo de noticia que nos dé a entender que esto puede suceder.
Si en cuanto haya una noticia por parte del recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio, muy probablemente esta compañía va a corregir como mínimo hasta la zona de 1,67, como mínimo. Es bastante probable que llegue más abajo hasta el 1,40, 1,50. Vale. ¿Y el eurodólar? Y el eurodólar, que también lo tenemos en pantalla, bueno, pues sufre un poco esa sacudida por parte del Banco Central Europeo en cuanto a la decisión de tipos de interés, en la que no ha hecho absolutamente nada, lo ha dejado en su sitio, no ha querido mover nada la señora Lagarde y el resto de partícipes del Banco Central Europeo, y nos encontramos, bueno, pues con esa corrección importante que en principio hasta la zona de 1,0516 no debería preocuparnos excesivamente, ya que realmente lo que ha hecho bajar es el discurso por parte del Banco Central Europeo y los buenos datos en Estados Unidos que han fortalecido el dólar. Juntamos las dos cosas, tenemos esa contracción, la tormenta perfecta para que el eurodólar tenga una corrección, pero en principio hasta el 1,05 y cotiza ahora mismo en 1,0619, hasta el 1,0516, zona de 1,0516, que puede ser 1,05, 1,049, una cosa así, 1,0... Bueno, hasta esa zona no debemos preocuparnos especialmente. Son movimientos de mercado y, como decimos, bueno, pues quizá ha sido el discurso de Lagarde lo que, junto con la apreciación del dólar, ha roto ese 1,0740, que era el soporte anterior que no debía romper y que lo ha roto. Bueno, pues el siguiente soporte que sí que no debe romper, porque aquí las cosas se complicarían, como hemos dicho, es esa zona de 1,0514, 1,0510 aproximadamente. Venga, vete buscando, aquí voy a saludar enseguida, Alejandro, vete buscando Naturgy, protagonista de la bolsa española, subida de más del 5,5% ante esos rumores de OPA procedentes de Emiratos Árabes. Naturgy, vete buscando también una compañía que se llama Progressive Corporation, en el NISE, PGR, P de Pamplona, G de Gerona, R de Roma. Y luego Boeing, la aerolínea, con pérdidas del 12%, nos pregunta Felipe. Vete mirándola, esas tres, tranquilamente. Naturgy, Progressive, PGR y Boeing. Y a ver qué nos va contando Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Sí, buenos días. Mira, mi pregunta es que tengo aquí unas acciones, 5 títulos de distintas casas y todos en pérdida. Tengo Santander con un 2,40 de pérdidas, CaixaBank con 0,17, está prácticamente a la par, Indra con 2,41, Repsol con 1,99 y Volkswagen con 1,81. Y yo quiero quitarme alguna, a ver cómo ve él, cuáles las mejores de quitar. Vale. Porque este panorama no lo veo yo muy claro. Vale. Y es eso, escucho si le parece por la radio, vale, o por el teléfono. Por donde usted quiera. Casi mejor por el teléfono, pues venga, si hace favor. Pues le dejamos ahí el teléfono. Fenomenal. Gracias, Alejandro, por su llamada. Pues venga, de las 5, Santander, Caixa, Indra, Repsol, Volkswagen, todas con pérdidas, bueno, no superan el 2,5% en ningún caso, creo que nos ha dicho. ¿De cuál te desharías y con cuál te quedarías? Venga, vamos a afinarlo mucho, que como son 5 valores no vamos a analizar los 5. Pero ¿con cuál te quedarías? Vamos muy rapidito. En principio, Santander ha tenido una dilatación importantísima desde esos 3,63. Si lo tienen pérdidas es que ha entrado exactamente en máximos de los últimos... Fíjate, desde el 18 del 4 de 2019 no tocaba la zona de máximos donde se encontraba en estos días. En concreto, la zona es la de 4,67. Por tanto, si lo tienen un 2 y pico %, ha entrado en máximos totales. Banco Santander es un banco que normalmente sube menos cuando las bolsas suben que el resto de bancos y cae más que el resto de bancos cuando las bolsas caen. Así que quizá no es la mejor opción para tener dentro de banca. A mí es un título que especialmente no me llama la atención. Ya que las tiene, por responderle, ¿con cuál te quedarías de esas 5 y cuál soltarías? Pues yo no le puedo decir que tiene que deshacer. Lo que sí le estoy diciendo es lo que no me gusta. Vale, que pues es Banco Santander, a mí no me gusta. Vale, de las 5 la que menos Banco Santander no me gusta. Indra, en principio, nos pasa un poco lo mismo. Si la tienen pérdidas, ha entrado en máximos maximísimos y, por tanto, hay que afinar un poco esas entradas a zonas de soporte y de resistencia. Cuando se rompen resistencias y se hace una figura,
pues puede ser interesante. En principio aquí lo único que tenemos es un crecimiento muy vertical y está recogiendo beneficios. Indra no me disgusta, además hasta donde sé, bueno, estaban haciendo una gestión bastante bien, habían ganado un par de contratos interesantes, así que me parece que Indra puede no ser una mala opción. Vale. Y dentro del resto que me habías pedido, porque si te parece pasamos ya a Boeing, Naturgy y Progressive, que tenemos en pantalla, pues nos encontramos con este Progressive con una subida absolutamente salvaje. Nos vamos desde diciembre del 23, es decir, lo que vamos de año aproximadamente, con una subida que ha alcanzado el 42% y que ahora mismo está en un 38,17%, cotizando en los 206,59. Bueno, pues las perspectivas son súper halagüeñas. Ahora bien, la subida es muy, muy vertical. Esperemos a una zona más interesante, una zona de soporte. Vamos a ver si llegamos a los 187,10. Esa zona puede ser más interesante. Si no llegamos y nos quedamos un poquito más arriba en el soporte previo, que es muy leve, en 194,33, bueno, pues aún así podría ser. Pero lo que decimos siempre, no entremos en máximos porque ha subido mucho y nos parece que va a seguir subiendo hasta el infinito y más allá. Venga, ¿vale? Así que ahí tengamos un poquito de... De las otras tres que decía Naturgy... Boeing, vamos con ella. Boeing, que está últimamente pasándolo reguleras, con todos esos aviones que se les caen, les fallan las piezas, bueno, toda la parte de, digamos, de prestigio corporativo se está viendo muy, muy, muy tocado por parte de Boeing y es bastante probable que lleguemos a una dilatación como mínimo de 144,32. Esa zona de soporte sería una zona interesante que no debería perder. Si la perdiera, nos quedaría ya una zona de soporte que sí que auguraría un periodo muy complicado para la compañía, que sería la zona de los 119,74. Entonces estamos un poco en ese limbo, ¿no? de ambas zonas. Esos dos soportes son muy importantes, que no los pierda. Mientras tanto, dejémosla que siga dilatando porque es bastante probable que los informes que tenemos sobre Boeing sigan trayendo correcciones a la cotización del título. Vale. Venga, rápido, en cuanto a Naturgy, ¿perdón? Rápido, que me queda un minuto. Venga, Naturgy, subida importante, zona de resistencia. Ojo, porque la zona de resistencia podría corregir. Vamos a esperar si sube por encima de los 23 y a partir de ahí tomamos decisiones. Vale. ¿Y la otra, Progressive? Progressive es la que habíamos comentado inicialmente, pues, que estaba muy bien. Boeing, entonces la subida, nos queda, ¿no? pero que había que... Boeing nos queda. Boeing también hemos comentado. Pues entonces estamos, pues hemos terminado. Estamos. Javier Echeverri, Active Trade, gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Ni me he enterado, más adelantado por la izquierda y por la derecha. Fenomenal, así nos da tiempo a todo. Gracias, Javier, cuídate mucho, a ver cómo va evolucionando esto. Gracias a vosotros. Adiós. Buen día. Adiós. Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Este año regala tecnología beauty por el Día de la Madre con el dispositivo de microcorrientes de Foreo Verdos, que eleva, esculpe y reafirma. Cautivará a todo tipo de madres, las impacientes, las exigentes, las presumidas, las prácticas. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión
en Capital Intereconomía. La gran crisis financiera de 2008 casi se llevó por delante el sistema financiero capitalista. Como consecuencia, entró en escena una política monetaria por parte de los bancos centrales consistente en la compra de deuda pública. Una década de ese régimen de laxitud generó gobiernos y mercados adictos, desencadenando la que quizás sea la mayor burbuja de precios de la historia. Hoy sabemos que fue un error histórico de política económica, una huida hacia adelante que acabó con los incentivos propios del capitalismo y abrió la era de la demagogia. Hoy les voy a presentar un libro, es La economía que viene, una propuesta radical, y su autor está con nosotros, Fernando Primo de Rivera. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias por invitarme al programa y tener la oportunidad de comentar el libro. Bueno, aunque aquello fue un error y era una aberración económica, se vivía muy bien, ¿no? En ese entorno de bajos tipos de interés o tipos en negativo. Bueno, yo creo que lo hemos visto en mercados financieros, ¿no? Las bolsas, sobre todo americana, no ha hecho más que subir desde que empiezan estas políticas 2010. Europa ha sido una excepción, los mercados de bolsa, incuestionablemente, y yo creo que muy fundamentada o explicada pues, por el tipo de solución que se dio a la crisis euro. Cuando rompió la crisis de deuda aquí, la prescripción llevada desde Alemania por parte de la señora Merkel pues comenzó muy bien, con contención de deuda, devaluaciones internas para hacernos más competitivos y reformas, pero yo creo que nos dejamos en el tintero lo que ahora de alguna forma se está buscando, que es el eurobono o algún instrumento que dé garantía de que todo ese grupo de economías y de países pueden actuar de una y sin problemas de distribución de cargas cada vez que hay un evento. Plantearse pues una serie de objetivos para los cuales esta financiación esté ya provista. Eso es lo que están buscando los mercados, esa predictibilidad. Prueba de ello, o hasta qué punto ha llegado esta infravaloración de bolsa, lo tenemos ya en los datos. O sea, coges los niveles de los índices a un nivel de tipo de interés en cada momento y para unos resultados de compañías, todo eso se puede agregar en un índice y te da una prima de riesgo. Bueno, pues lo cierto es que la primera década de la crisis euro, esa prima de riesgo está al 3% y la segunda está al 7%. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues el mercado, el inversor global, está sancionando el régimen político de la zona euro por el cual no hay una política fiscal agregada para el conjunto. No que se tenga que hacer más o menos, sino que tener esa opcionalidad es fundamental. Eso es lo que ha dicho el mercado. A resultas de ello, los precios de bolsa europea pues, han quedado, en términos relativos, muy, muy deprimidos. A menores precios de cotizaciones de bolsa, mayor coste de capital. A mayor coste de capital, menos te puedes permitir. Bueno, hemos tenido aquí el caso de alguna empresa española que se ha ido a cotizar a otra jurisdicción y probablemente le vaya bien. Y yo en mis conversaciones con compañías, siempre sale la pregunta de por qué estamos a un descuento frente a otras compañías fuera de Europa, ¿no? Tú sostienes que lo que hemos vivido en estos 10, 12 últimos años, desde la crisis financiera de 2008, luego vino la pandemia y luego ha venido la guerra de Ucrania, este chute importante de los bancos centrales ha sido una absoluta aberración. Lo que pasa es que se vivía muy bien. Los gobiernos luego han llegado también chutando más dinero para compensar la subida de los precios, para compensar también y ayudar a las pymes y a las familias por el tema de la pandemia, y al final le han chutado tanto dinero al mercado que... Está dopado. Bueno, yo creo que
es un proceso que se acumula por defecto. Yo creo que inicialmente, con la gran crisis financiera del 2008, fue una necesidad, porque si no se hubiera desplomado toda la economía financiera sobre la real. Lo que pasa es que se produce la inercia, al final la desidia por no plantearse otra cosa y finalmente la intoxicación. Luego te llega la pandemia en 2020 y vuelven a doblar el balance de bancos centrales. Más necesidad, pero al final lo cierto es que hemos pasado de un posicionamiento de bancos centrales sobre la economía en torno al 10% antes de la gran crisis financiera a niveles de 40, 50, 60. Es una época, bueno, pues que tiene nombre, o sea, es la gran represión financiera donde se beneficia al deudor a costa del acreedor con esas compras que mantienen los tipos de interés planchados a cero. Es un mercado intervenido. Y esa actuación de los bancos centrales apoyada además por unos gobiernos que no han tenido ni la valentía ni la convicción suficiente para decir... Correcto. Hasta aquí hemos llegado, vamos a cometer reformas estructurales, vamos a reducir el déficit, vamos a reducir la deuda y no, porque al final lo fácil es mirar hacia otro lado, pensar en los próximos 4 años y el próximo que llegue que apechugue. Así es, o sea, es lo que comentamos o comento como un proceso de desidia, ¿no? De hecho, en rigor, América ha estado financiando déficits o monetizando déficits la friolera de 12 años. Y nosotros, desde la pandemia, también hemos seguido la misma pauta. Se producen, bueno, ecosistemas financieros donde se distorsionan los incentivos. Mirando a futuro, la Europa probable, ¿qué es lo que podríamos ver? No deberíamos. No, sí que deberíamos ver. O no, siendo realista, ser realista. Que la teoría diría ajusta deuda, ajusta déficit, sanea impuestos, ¿no? O sea, bueno, baja impuestos para reactivar la economía, pero necesitas ingresar. O sea, ¿qué sería lo correcto? Aquí vamos a desmitificar un poquito, porque la sabiduría convencional te dice que esta disciplina fiscal la tienes que implementar o solo se puede implementar vía país, vía economía por economía. El supuesto de plantearte emisiones de deuda conjunta no desdice en absoluto la necesidad de disciplina, la plantea de otra forma, que yo creo que es lo que vamos a ver con el plan de competitividad del señor Draghi. Va a explicar que una serie de bienes públicos europeos se pueden financiar conjuntamente, pero puesto que estas emisiones serían senior en el mercado, la condición sine qua non va a ser mayor disciplina de todas estas deudas nacionales que son junior al respecto del mercado o a ojos del mercado. De alguna forma es darle la vuelta a la concepción intergubernamental y empezar a entrar en lo político, en lo federal, que coincide además, Susana, con un momento de la globalización que de alguna forma estamos viendo todos los días, se está reconfigurando geopolíticamente. Estamos viendo, pues los propios americanos plantean un plan industrial y fiscal brutal con esa ley de reducción de inflación, que tiene poco de reducción de inflación, porque al final es un macroestímulo de política industrial y fiscal que cuida a sus propias compañías y hace de foco de atracción a toda la empresa europea buscando mayores créditos fiscales. Eso es lo que hace el IRA. Por un lado, y a título de ejemplo, por el lado de China tenemos la amenaza de un dumping de toda una producción subsidiada en todos los sectores punta, como son pues coches eléctricos, baterías, paneles solares. Bueno, son dos formas de actuar que de alguna forma rompen los principios de libre mercado puros y duros que en teoría deberían estar vigilados por una Organización Mundial de Comercio. No pasa. En este mare magnum, Europa está
un poquito desvalida y desnuda de ideas y de instrumentos, ¿no? ¿Y España en este tablero internacional qué pinta? Porque ahí sí que señalas en el libro que hay algunos temas pendientes. Bueno. Productividad, empleo, educación, y hablas también de cuando fue la crisis de 2012, que sí que España ahí actuó de cortafuegos a un agujero mucho mayor en toda Europa y en nuestro país. ¿A España cómo la ves en este tablero? Vamos a ver, o sea, voy a serte muy sincero, Susana, aquí llevamos 7 años de la política del no es no, o sea, no se puede llegar por definición a ningún pacto de Estado vía concertación, y a raíz de ello nos estamos dejando muchísimas cosas por hacer. Hay una lista de reformas institucionales cada vez más larga. Y te apuntaré una cosa, yo creo que el elemento más importante para optar a productividades fuertes en una economía es el marco institucional. Uh-huh. Llámalo calidad o integridad de un Estado, llámalo conjunto de instituciones, llámalo como quieras. Pero ese capítulo yo creo que ha sido la gran partida pendiente en España. Nos hemos dedicado a fomentar unas dinámicas parlamentarias por las cuales se beneficia o se privilegia el interés de una serie de comunidades autónomas y no se hace otra cosa. O sea, al final puedes hacer lo que quieras, siempre sujeto a los mecanismos de la ley, pero hay que tener claro que si haces una cosa, no puedes hacer otra. Y toda la labor política está sujeta a un coste de oportunidad. Eso es lo que hemos venido haciendo más de 7 años, te diría. Uh-huh. O sea, casi te hablaría de décadas, y al final nos hemos encontrado con una dinámica pues necrosada, por la cual la posibilidad de utilizar la política para favorecer esos marcos institucionales que opten a mejores productividades, pues la hemos dejado de lado, ¿no? Uh-huh. Y te diría más, o sea, al final, ¿qué nos dicen los mercados? Te coges una correlación entre altos niveles de PIB o altos niveles de productividad de una economía con las calidades de las democracias liberales, y es que es una correlación casi del 95%. O sea, lo que falla en este país, a efectos de optar a ese mayor nivel de renta, es el marco institucional uh-huh. y el coste de oportunidad que lleva la dinámica parlamentaria en la que llevamos metido muchos años. Uh-huh. Oye, para terminar, con esa visión que trasladas en todo el libro, visión económica, visión política y mejor financiera y visión financiera, tú te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? Pues yo creo que estamos en un momento fascinante en la actualidad, porque por un lado, en Estados Unidos están abusando de ese privilegio dólar y que lo financia el mercado vías políticas fiscales e industriales. Empezaron con la misma dinámica que hemos visto en otras economías, desendeudando gracias a la reflación de las economías con un incremento estructural de la inflación. Sin duda, ahí tenían un déficit que llegó del 15% en 2020 al 4,4% en 2022. ¿Qué hacen después el 23 y están haciendo el 24? Le vuelven a meter impulso fiscal, y estos déficits están en América al 6-7%, con una deuda sobre su economía de 120 puntos. En Europa, que somos más cautos, lo hemos sido con los montantes del Next Generation, tenemos 30 puntos menos de deuda uh-huh. sobre la propia economía. Y nuestro déficit agregado debe estar a 3,5, o sea, la mitad también que los niveles americanos. Bueno, no es un secreto que la posibilidad de una crisis fiscal está rondando los mercados americanos. ¿Nuestro mayor caballo de batalla aquí en Europa es la inflación? Yo creo que nuestro mayor... No, ya no. Ya no. No, en absoluto. Uh-huh.
Yo creo que gracias a la energía y al buen tiempo que hemos tenido, podemos estar hablando de una inflación casi controlada. Aquí el mayor caballo de batalla es la reforma institucional para garantizarnos o optar a esos instrumentos que nos permitan competir en una globalización geopolítica. Pero se necesita valentía política. Muchísimo, o sea, es la clave y lo vamos a estar viendo estos meses. Más valentía política, conocimiento sí que lo hay, y dejar a un lado todo el marketing que nos ha acompañado en estos últimos años, como dice Ignacio de la Torre en el prólogo, ¿no? Así es, así es. Que dice, Europa es la mejor historia de marketing peor contada. Absolutamente. Oye, la economía que viene, una propuesta radical. Fernando Primo de Rivera. Enhorabuena por este libro, es una auténtica obra de arte. Se nota hiperdocumentado, pensado, hilado. Le has echado muchas horas, una gran reflexión y un gran conocimiento. Enhorabuena, un auténtico placer y grandes éxitos. Un Muchísimas abrazo, gracias, Susana. Nada, encantada. Y comentamos cuando quieras. A tu disposición. Gracias. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Soy Beatriz de los Mozos, de Flavelus, las slippers más cómodas y divertidas para esas mujeres todoterreno que necesitan un zapato muy fácil para todos los días del año. Iberaval nos apoya y acompaña en nuestra estrategia digital. Finánciate con Iberaval. Iberaval, financiación empresarial. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Abrimos el consultorio de fondos de inversión en Radio Intereconomía. Quedan 20 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Consultorio que hacemos con ustedes. Nos pueden llamar a dos teléfonos. Uno en directo, les escucho, hablamos, charlamos. 915331851. Si lo prefieren, otro teléfono, mandan sus mensajes de voz o de texto, 609 22 47 16. Y luego tienen una tercera opción. Ya saben que emitimos el programa completo a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, y ahí pues pueden plantearnos dudas sobre fondos de inversión. Félix González es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Nos vamos a un monetario pensando que el conflicto entre Israel e Irán puede ir increciendo y que los mercados pueden torcerse? Los mercados se han torcido ya, hace ya algunas semanas que estamos en una fase de corrección bajista, que además es una fase de corrección bajista
que los mercados venían necesitando y que venían reclamando ya desde hace bastantes semanas, ¿no? Que veníamos comentando también desde estos micrófonos que desde hace ya tiempo el impulso alcista estaba ya muy excedido, que los mercados necesitaban descansar, purgar ese exceso alcista, y a partir de ahí veríamos qué sucedía tanto a nivel macroeconómico y financiero, inflación, tipos de interés, etcétera, y también a nivel geopolítico. La noticia positiva en este sentido es que con las caídas registradas en las 2 últimas semanas y lo que llevamos de esta semana, ese exceso alcista ya ha sido purgado. Los indicadores de momentum que nosotros vigilamos y que forman parte de nuestros modelos de análisis del mercado nos dicen que ya estamos en una posición neutral, y esto sumado al hecho de que nos encontramos ya en niveles para los índices bursátiles principales donde teóricamente deberían ser niveles de soporte de medio plazo, pues cualquier noticia positiva en torno a la evolución del conflicto entre Irán e Israel podría provocar o podría propiciar un rebote de corto plazo. Yo creo que ese rebote no va a ser el definitivo. Creo que en las próximas semanas o meses incluso, ¿no?, a corto plazo, el escenario fundamental sigue siendo complicado, es decir, que creo que todavía veríamos caídas adicionales en los índices, pero ese rebote de corto plazo podría producirse en torno a estos niveles. Bien es cierto que si el conflicto entre Israel e Irán sigue escalando, como parece, en las próximas horas, si Israel inicia represalias otra vez contra Irán y a su vez vuelve a tomar represalias contra Israel en los próximos días, pues estas zonas acabarán cediendo, estas zonas de teórico soporte acabarán cediendo a la baja, y en ese caso veríamos caídas en los índices de en torno a un 6% adicional. En ese contexto, nosotros lo que haríamos sería, hace ya algunas semanas que sacamos de cartera todas las posiciones tácticas y las posiciones estratégicas que todavía nos quedan en cartera, ante una ruptura a la baja de estas zonas que comento anteriormente, nosotros lo que haríamos sería, como mínimo, reducir exposición de riesgo y, como bien apuntabas, derivar esa parte de riesgo que ahora mismo todavía mantenemos en renta variable desde un punto de vista estratégico, derivarlo hacia fondos monetarios. Y dentro de fondos monetarios, ¿alguna indicación para escoger bien? ¿Es importante las comisiones? ¿Es importante la gestora? ¿Es importante que esté centrado en zona euro principalmente? Bueno, como se trataría de un movimiento para protegernos del riesgo, ¿no?, de la volatilidad en general en los mercados financieros y de una situación que tengamos en cuenta que un conflicto bélico es algo imprevisible, ¿no? Su evolución es imprevisible desde el punto de vista del mercado financiero y de la reacción del mercado financiero. También es cierto que suelen ser buenas oportunidades para comprar, pero cuando tocamos fondo, no en el momento en el que la situación está en máxima ebullición, como sería, por ejemplo, este momento, ¿no? Pero históricamente, cuando el conflicto se ha desencadenado ya de forma definitiva, estoy pensando, por ejemplo, ahora en las 2 crisis del Golfo, por ponernos en una situación similar a estas tensiones en Oriente Medio, pues esas 2 crisis, cuando, recordemos, Estados Unidos inició la ofensiva en aquel entonces contra Irak, pues fueron momentos muy, muy importantes, oportunidades muy interesantes de compra. Pero no estamos todavía ahí, y por tanto, si vamos a un fondo monetario, lo hacemos para protegernos de esa incertidumbre, de esa incapacidad de predecir cómo va a evolucionar el conflicto, y por tanto nos iríamos a fondos monetarios en euros, de gestoras de solvencia reconocida, no digo de solvencia financiera, porque en un fondo monetario no tenemos riesgo con la gestora, sino de que hayan demostrado en la gestión de ese fondo monetario a lo largo de los años que no ha habido ningún problema para rescatar el dinero cuando fuera necesario, ¿no? Y también, obviamente, como tú muy bien apuntabas, pues fondos monetarios donde los costes sean limitados para que esos costes de gestión no nos consuman una parte o no se lleven una parte de la rentabilidad que vamos a obtener. En este caso, ahora mismo el fondo monetario al que nosotros iríamos, si, como digo, se rompieran estas zonas de soporte en las que estamos ahora mismo, que de hecho tanto el Nasdaq como el S&P 500 las rompieron ayer, pero estamos esperando confirmación en estos próximos días. Europa la está rompiendo hoy, precisamente, pero también estamos esperando confirmación de cara a los próximos días. Como digo, ese fondo monetario en euros al que nosotros nos iríamos sería en estos momentos el Aberdeen Standard Liquidity en euros. Aberdeen Standard Liquidity en euros. Vale. Voy con Jaime. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Dígame. Mire, ayer le oía que... Hola, muy buenos días, don Félix. Y le oí que hablaban de que los fondos protegidos, los ETFs protegidos,
se habían puesto de moda en Estados Unidos y que los jubilados estaban comprando una cantidad importante, ¿no?, de patrimonio, habían invertido una cantidad importante de patrimonio en ellos. Entonces, entendí un poco por encima lo que eran, pero no lo sé exactamente. Imagino que serán equiponderados o algo así. Y después no hablaron de algunos concretos, que es lo que les pido, que me dé algunos concretos y saber si hay activos, es decir, si son equiponderados, bueno, pues es que, por ejemplo, en Standard & Poor's, pues 500, pues todos tendrían el mismo peso en su fondo, entonces no tendrían que hacer ningún tipo de análisis, de gestión, de análisis. Pero, sin embargo, si fuesen activos, pues elegirían las acciones correspondientes, me imagino, que fueran menos volátiles. ¿Me podría decir algún fondo, si lo hay activos también, o algunos fondos importantes sobre estos de ETF protegidos? Muy bien, gracias. Muy bien, don Jaime. Yo no sé qué escucho ayer respecto a esto de ETFs protegidos, porque yo no conozco ningún ETF realmente ningún ETF, ningún instrumento financiero que caiga dentro de esta categoría, ¿no? Tenemos niveles de protección para determinados tipos de activos o un segmento de determinados de tipos de activos. Por ejemplo, podemos tener fondos de renta fija con el riesgo de duración protegido, podemos tener fondos de renta variable con el riesgo de divisa protegido, pero un instrumento financiero donde tengamos una protección absoluta no lo hay, ni siquiera en un fondo monetario, porque todos los activos financieros en mayor o menor medida están expuestos a algún tipo de riesgo, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que hay determinados tipos de riesgo que en determinados entornos, ¿no?, como que estamos hablando, por ejemplo, ahora un fondo monetario en euros en este entorno, pues aunque tenga un riesgo implícito también, como cualquier otro tipo de activo o cualquier otro tipo de vehículo, no es un riesgo suficientemente elevado, o al menos se podría asimilar a un vehículo prácticamente sin riesgo. Pero en el mercado financiero, como en la vida, realmente no hay nada sin riesgo, no hay nada que no esté sujeto a incertidumbre. Por lo tanto, no le puedo ayudar ahí, porque no sé qué se dijo ayer sobre ETFs protegidos y a qué se referían con ese nivel de protección, pero todo en el mercado financiero, en mayor o menor medida, tiene riesgo, y hay activos que, por ejemplo, ahora mismo el oro, que está funcionando como un activo teóricamente seguro, ¿no?, como protección ante una escalada del conflicto bélico, pues desde luego no hay nada de seguro en el oro, ¿no? Nunca, ni tampoco en estos momentos, porque cualquier señal o cualquier signo de acotamiento, digamos, ¿no?, del conflicto bélico entre Israel e Irán va a repercutir en una caída vertical de la cotización del oro, en contraposición a las subidas que hemos visto en las últimas jornadas, ¿no? Por lo tanto, por un poco resumir, tengan siempre en cuenta que en activos financieros no hay nada completamente seguro, nada, ni en renta fija, ni en fondos monetarios, ni por supuesto nada en renta variable, etcétera, ¿no? Todo tiene riesgo, todo está sujeto a un cierto nivel de incertidumbre. Lo que se trata es de analizar cuál es el riesgo asociado a cada entorno de mercado y qué activos en ese entorno de mercado son más susceptibles de sufrir ese riesgo de forma negativa. Muy bien, voy con nota de audio. Hola, buenos días. Soy Oscar de Valladolid. Le quería preguntar al experto a ver qué opina de los siguientes fondos para invertir. En Estados Unidos, el Morgan Stanley US Growth. En Europa, Comgest Growth Europa Opportunities. Sextant PME. Y en Asia, es una gestora que he conocido hace poco que se llama Matthews Small Caps. Gracias, un saludo. ¿Qué dices? Vale. Los dos primeros son dos fondos emblemáticos de muy buena calidad. El tercero no es un fondo que esté en nuestra lista. Aparte es un fondo de small caps asiático, con lo cual ahí estamos duplicando, triplicando, cuadriplicando, digamos, el riesgo asociado a unos mercados y a una clase de activo que de por sí es bastante más arriesgada que lo que sería, por ejemplo, invertir en grandes compañías o multinacionales asiáticas, ¿no? El problema con los dos primeros, y también en tercero, por su sesgo, es la situación de mercado que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y insisto, ¿no?, lo que decía al principio, los mercados no están cayendo solo por la escalada de tensión entre Irán y Israel. La caída de los mercados se inició incluso antes, ¿no? Hay un entorno económico y financiero divergente respecto a las previsiones optimistas que los mercados venían descontando en los últimos meses. El mercado está en un proceso de ajuste de expectativas. Hemos visto cómo
en pocas semanas los mercados han pasado de descontar 6 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, empezando en el mes de marzo, a descontar ahora tan solo 2 bajadas de tipos, posiblemente empezando en el mes de septiembre, ¿no? Con lo cual, está habiendo un proceso de reajuste de expectativas y a esto ha venido a sumarse además pues una escalada de tensión a nivel geopolítico. Ese proceso de ajuste de expectativas va a continuar en las próximas semanas y en los próximos meses, independientemente de que se solucione o no esa escalada de tensión entre Israel e Irán. Lo único que la escalada de tensión entre Israel e Irán, la escalada de tensión en Oriente Medio en su conjunto, lo que viene es a complicar aún más el escenario de cara a estas próximas semanas y los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, de momento yo ahora mismo no compraría ni el fondo de Morgan Stanley ni el de Comgest, y estaría pensando más, como decía antes, en reducir posiciones estratégicas en renta variable si efectivamente en los próximos días se confirmara esta ruptura a la baja de estos niveles de teórico soporte en los que se encuentran ahora mismo los índices bursátiles principales. Oye, y cuando dices deshacer en renta variable, ¿ahí deshaces de lo que más ha subido? ¿Deshaces de lo que tiene más riesgo, como por ejemplo sea tecnología? O sea, ¿con qué criterio? ¿Lo que esté más rezagado? ¿Por qué no termina de despegar? No, lo que esté más rezagado no, porque no habríamos tenido señal de entrada, ¿no? Nosotros básicamente lo que tenemos ahora mismo en cartera son esa exposición a grandes compañías, sobre todo bueno, pues asimilables a S&P 500 y Nasdaq, y es lo que bueno, las small caps lo han hecho relativamente peor y por eso no tenemos small caps, por ejemplo, americanas ni europeas en cartera y en este sentido cuadraría lo que tú dices, que se ha quedado más rezagado, que nosotros no tenemos, ¿no? Pero especialmente ayer, por ejemplo, fue una sesión donde vimos por primera vez un castigo más serio a las grandes megacaps, a las que se han llamado rondar las 7 magníficas americanas, y desde luego es un punto, digamos, sensible para el mercado. Es decir, si el mercado descarga por ahí, hay que ver por dónde va el mercado, ¿no? Pero fundamentalmente va a descargar por donde tiene que descargar cuando caiga, si cae fuerte, ¿no? Es decir, por las grandes compañías americanas, S&P 500, Nasdaq y fundamentalmente las 7 magníficas, ¿no? Y es por ahí por donde hay que descargar y son las que van a arrastrar el mercado a su conjunto a la baja, porque son las que de hecho pesan hoy más en los índices bursátiles americanos, ¿no? Y también en los europeos las correspondientes, ¿no? Cuando el mercado cae por las grandes y son las grandes las que arrastran al conjunto del mercado, ¿no? Nosotros tenemos un dicho en el mercado, que es que cuando se tira el agua de la bañera por la ventana, cae hasta el bebé con ella, ¿no? Pues al final, si el mercado cae, va a caer todo y van a ser las grandes compañías americanas las que lideren la caída del mercado, ¿no? Por lo tanto, para responder de forma más clara a tu pregunta, es un tema de reducir riesgo, de bajar el riesgo global de la cartera para acomodarlo a un riesgo de pérdida que sea coherente pues con una caída de la bolsa que creemos que podría ser de un torno a un 6% adicional desde estos niveles. Muy bien. Pues Félix González, desde Capital Familiar EAFI. Gracias por el análisis y sobre todo por ayudar a nuestros oyentes. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo y un placer siempre, Susana. Gracias. A la vuelta, aquí en Capital Intereconomía, vamos a adentrarnos en el sector asegurador, un sector que está en plena transformación, aprovechando la tecnología. Es su principal aliado para crecer, para innovar, para ofrecer un mejor servicio y un mejor producto al cliente. Hoy les vamos a presentar a Charles Taylor Insurtech. Han hecho una encuesta muy interesante. Vamos a hablar con ellos de el papel del sector asegurador en la economía española, por dónde van los tiros en cuanto a innovación. Vamos a hablar también de la aplicación de la inteligencia artificial y vamos a hablar también de talento. Después llegará nuestro espacio dedicado al hidrógeno, un espacio innovador, de vanguardia y bueno, altamente renovable, que le voy a contar yo. Y hay mucho más. Quedan 4 minutos para las 11, para las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y no paramos aquí hasta las 12 en directo. Ready.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Por ejemplo, para el cambio de temporada tenemos lo mejor en belleza. Prepara tu piel para el sol con hasta el 30% de descuento en marcas de belleza como Clarins, Lancôme, Guerlain, Helena Rubinstein y muchas marcas más. Todo lo que necesitas para lucir una piel bonita y sana. Y además de una piel en buenas condiciones, el secreto de verte mejor que nunca está en un buen maquillaje como el de Giorgio Armani, que tiene hasta el 30% también de descuento. Por último, un buen accesorio es el broche final perfecto para cualquier look. Un bolso minimal, pañuelos de alegres colores, carteritas, gafas de sol. Encuéntralos todos en una selección con hasta el 30% de descuento en marcas como La Touche, Kipling, Joe & Mr. Joe, Desigual o Wex. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil, accesorios, deporte, belleza, hogar, con hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Solo, recuerda, hasta el próximo 21 de abril. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. También tienes tienda web y app para hacer tus compras. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo